Hola, queridos amigos de Tinta y Papel. Soy Natalia y hoy estoy especialmente emocionada de compartir con ustedes un cuento que está cargado de profundas reflexiones y sentimientos. El señor Projarchin de Fyodor Dostoyevsky, publicado en 1865. En este relato, Dostoyevsky explora la avaricia a través de un personaje que, aunque ridiculizado por su entorno, representa una lucha profunda por la seguridad y el consuelo material. El cuento nos invita a reflexionar cómo las apariencias pueden ser engañosas. Espero que disfruten de esta lectura tanto como yo disfruto compartirla con ustedes. Comencemos. El señor Projarchin. En el rincón más oscuro y modesto del apartamento de Ustinya Fyodorovna vivía el peculiar Semyon Ivanovich Projarchin. Este anciano era un hombre sencillo y bien intencionado que no tocaba una gota de alcohol. Trabajaba en un puesto bastante humilde y, como era de esperarse, su sueldo era igual de modesto. Por eso, Ustinya no podía pedirle más de 5 rublos al mes por el alquiler de la habitación. Algunas personas decían que ella tenía sus propios motivos para aceptarlo como inquilino. Pero la verdad es que Semyon se convirtió en su favorito. Y no por nada turbio, sino de una forma completamente honorable y respetuosa. Hay que señalar que Ustinya era una mujer muy respetable, con una especial debilidad por la carne y el café, y que no se llevaba muy bien con los ayunos. Ella alquilaba habitaciones a varios pensionistas, quienes pagaban el doble que Semyon. Sin embargo, estos inquilinos no eran nada tranquilos. Todo lo contrario, se pasaban el tiempo burlándose maliciosamente de los modales femeninos y del aparente desamparo de Ustinya. Por eso, a pesar de que pagaban más, ocupaban un lugar muy bajo en su consideración. De hecho, si no fuera por el alquiler que recibía de ellos, a Ustinya no le importaría ni un poco que se fueran y preferiría no tener que verlos nunca más en su apartamento. Semyon se había convertido en el favorito de Ustinya desde el día en que uno de sus anteriores inquilinos, un ex empleado, o mejor dicho, un empleado despedido por su afición a la bebida, fue llevado a su descanso final en el cementerio de Volkovo. Este hombre, que tenía un solo ojo y una sola pierna, ambas pérdidas causadas, según él, por su valiente comportamiento, había logrado ganarse el afecto de Ustinya. A pesar de sus defectos, él aprovechaba al máximo la simpatía de ella y probablemente habría seguido viviendo como su adulador devoto durante años si no hubiera sido porque terminó bebiendo hasta morir de la manera más triste y lamentable. Todo esto ocurrió en Pesky, donde Ustinya tenía solo 3 inquilinos. Sin embargo, cuando decidió mudarse a un nuevo apartamento y ampliar su negocio alquilando habitaciones a unos 12 nuevos pensionistas, el señor Projarchin fue el único inquilino que permaneció con ella. Ya fuera porque el señor Semyon tenía ciertos defectos incorregibles o porque sus compañeros también tenían sus propias faltas, desde el principio parecían surgir malentendidos entre ambas partes. Cabe destacar que todos los nuevos pensionistas de Ustinya, sin excepción, se llevaban como hermanos. Algunos de ellos trabajaban en la misma oficina y todos compartían la afición por juegos de cartas como el faro, la preferencia y el vixe, en los que solían perder todo su dinero. Disfrutaban juntos de lo que llamaban los momentos efervescentes de la vida y, en ocasiones, les gustaba debatir sobre temas elevados. Aunque estas discusiones a menudo terminaban en disputas, gracias a que todos habían dejado atrás sus prejuicios, la armonía general del grupo no se veía afectada en lo más mínimo. Entre los pensionistas más destacados estaban Mark Ivanovich, un hombre inteligente y culto, Oplevaniev, Prepolovenko, una persona amable y modesta, Zinovy Prokofevich, cuyo mayor deseo en la vida era entrar en la sociedad aristocrática, Okeanov, un copista que en un momento casi se convirtió en el favorito principal de Ustinya, desplazando a Semyon, Sudbin, otro copista, el plebeyo Kantarev,
y otros más. Sin embargo, para todas estas personas, Semyon no era, por decirlo así, uno de ellos. Nadie le deseaba mal, ya que todos, desde el principio, habían reconocido que Semyon era un hombre bueno e inofensivo. Según Mark, el chico inteligente y culto, Proharchin era un tipo decente, aunque no precisamente un hombre de mundo ni especialmente confiable, y definitivamente no un adulador. Claro, tenía sus defectos, pero cuando lo veían infeliz, sus compañeros solían pensar que no era tanto por sus circunstancias, sino más bien por su falta de imaginación para ver las cosas de otro modo. Además, el señor Proharchin, aunque carecía de imaginación, tampoco destacaba por su apariencia o sus modales, los cuales eran objeto de burla entre algunos de los otros pensionistas. Sin embargo, su aspecto no generaba rechazo en las personas. Mark, que era un hombre inteligente, se comprometió formalmente a defender a Semyon. Declaró, de manera elocuente y con cierta ironía, que Proharchin era un anciano respetable que hacía mucho había dejado atrás la edad del romanticismo. Así que si Semyon no conseguía llevarse bien con los demás, era evidente que él era el único responsable. Lo primero que notaron los demás pensionistas fue la innegable austeridad y tacañería de Semyon. Esto se hizo evidente de inmediato, ya que Semyon nunca prestaba su tetera a nadie, ni siquiera por un momento. Lo más curioso era que él casi nunca tomaba té. En su lugar, cuando quería beber algo, prefería una decocción de flores silvestres y hierbas medicinales, de las cuales siempre tenía un buen suministro. Sus hábitos alimenticios también eran bastante diferentes a los de los otros pensionistas. Por ejemplo, nunca participaba en la cena completa que Ustinya proporcionaba diariamente para los demás, que costaba medio rublo. En lugar de eso, Semyon pagaba solo 25 kopecks y nunca gastaba más. A cambio, optaba por un plato de sopa con pastel o un plato de carne. Sin embargo, la mayoría de las veces ni siquiera comía sopa o carne, sino que se conformaba con pan blanco con cebolla, requesón, pepinillos salados o algo similar, que resultaba mucho más barato. Solo volvía a pagar por una media cena cuando ya no podía soportar más el hambre. Aquí, el biógrafo confiesa que jamás habría mencionado detalles tan crudos y poco atractivos, que pueden parecer ofensivos para quienes prefieren un estilo más heroico, si no fuera porque estos detalles revelan una peculiaridad, una característica esencial del protagonista de esta historia. El señor Proharchin no era tan pobre como para no poder permitirse comidas regulares y abundantes. De hecho, a veces fingía que lo era. Pero su comportamiento no era debido a la pobreza, sino que lo hacía sin importarle el desprecio o los prejuicios de los demás, simplemente para satisfacer sus extraños caprichos, su afán por ahorrar y su excesiva precaución. Todo esto, sin embargo, se entenderá mucho mejor más adelante. Sin embargo, para no aburrir al lector con todos los caprichos de Semyon, omitiremos detalles como la curiosa y muy peculiar descripción de su vestimenta. De hecho, si no fuera por la propia referencia de Ustinya a ciertos aspectos, apenas habríamos mencionado que Semyon rara vez enviaba su ropa de cama a lavar. Y cuando lo hacía, era tan infrecuente que en los intervalos se podría olvidar por completo que existía ropa de cama en su habitación. Según el testimonio de la casera, Semyon, bendito sea su alma, pobre corderito, había estado escondido en su rincón durante 20 años, sin preocuparse por lo que la gente pensara de él, ya que todos los días de su vida había sido ajeno a los calcetines, pañuelos y esas cosas. Además, Ustinya había visto con sus propios ojos, a través de la gastada cortina que separaba su espacio, que el pobre hombre a veces no tenía nada con qué cubrir su piel desnuda. Estos eran los rumores que circularon después de la muerte de Semyon. En vida, sin embargo, él era un hombre que no toleraba que nadie,
ni siquiera aquellos con quienes mantenía una buena relación, se acercara a su rincón, incluso si lo hacían a través de una rendija en su cortina desgastada. Era un hombre reservado, difícil de tratar y propenso a la mala salud. No le gustaba recibir consejos y mucho menos soportaba a quienes se hacían notar. Si alguien se burlaba de él o le ofrecía consejos no solicitados, Semyon se enfrentaba a la persona de inmediato, la avergonzaba y cerraba el asunto. Eres un cachorro, eres un cabeza hueca, no eres quien para dar consejos, así que ocúpate de tus asuntos, señor. Mejor cuenta las puntadas en tus propios calcetines. Así que eso. Semyon era un hombre sencillo y nunca usaba el trato formal con nadie. Tampoco podía soportar cuando alguien que conocía sus pequeñas costumbres comenzaba, por pura diversión, a acosarlo con preguntas sobre lo que guardaba en su pequeño baúl. Semyon tenía un pequeño baúl que guardaba bajo su cama como si fuera un tesoro. Aunque todos sabían que en él solo había trapos viejos, un par de botas dañadas y diversas chucherías, Semyon valoraba mucho su baúl. A veces, incluso se le escuchaba expresar descontento con su antigua cerradura, aunque aún era funcional, y hablaba de la posibilidad de conseguir una nueva de un modelo alemán especial, con resorte secreto y mecanismos sofisticados. En una ocasión, Zinovy, el joven que quería entrar en la sociedad aristocrática, llevado por la imprudencia de su juventud, hizo un comentario grosero e inapropiado, sugiriendo que Semyon probablemente estaba escondiendo y acumulando algo en su baúl para dejarlo a sus descendientes. Todos los presentes quedaron atónitos ante la reacción extrema de Semyon. Al principio, Semyon no pudo encontrar las palabras adecuadas para responder a una insinuación tan cruda y ofensiva. Durante un largo rato, sus palabras salieron de manera incoherente. Luego, se dieron cuenta de que Semyon estaba reprochando a Zinovy Prokofyevich por alguna acción despreciable en el pasado lejano. Más tarde comprendieron que Semyon estaba prediciendo que Zinovy Prokofyevich nunca lograría entrar en la sociedad aristocrática y que el sastre, a quien le debía dinero por sus trajes, lo golpearía, porque el cachorro no había pagado durante mucho tiempo. Finalmente, Semyon dijo: «Tú, cachorro, aquí quieres entrar en la caballería de élite, pero no lo lograrás, te lo digo. Te volverás un empleado administrativo. Y te digo otra cosa, cachorro. Cuando tus superiores se enteren de todo, te tomarán y te harán un oficinista. Así será el fin. ¿Me escuchas, cachorro?» Luego, Semyon Ivanovich se calmó, pero tras pasar 5 horas en reposo, para la gran sorpresa de todos, parecía haber tomado una decisión. De repente, comenzó a reprochar y a reprender severamente otra vez contra el joven, primero para sí mismo y luego directamente hacia Zinovy Prokofyevich. Pero el asunto no terminó ahí. Esa misma noche, cuando Mark Ivanovich y Prepolovenko prepararon té y le pidieron a Okeanov que se uniera a ellos, Semyon se levantó de su cama, se unió a ellos con la intención de participar y, ofreciendo 15 o 20 kopecks, se justificó diciendo que había tenido un repentino deseo de una taza de té. Con el pretexto de su apetito, comenzó a profundizar en el tema, explicando con gran detalle que él era un hombre pobre, nada más que un hombre pobre, y que, como tal, no tenía nada que guardar. El señor Proharchin confesó que era un hombre pobre en esa ocasión, simplemente porque el tema había surgido. Explicó que anteayer había considerado pedir prestado 1 rublo a ese impertinente, pero ahora no lo haría por temor a que el cachorro presumiera. Según él, esa era la verdadera razón de su decisión. Su salario era tan bajo que no le alcanzaba para comprar suficiente comida, y que, en realidad, él enviaba 5 rublos cada mes a su cuñada en Tver. Si no le enviara esos 5 rublos mensuales, ella moriría.
Y si su cuñada, que dependía de él, estuviera muerta, él, Semyon, ya habría podido comprarse un traje nuevo. Semyon continuó hablando durante mucho tiempo sobre su situación de pobreza, su cuñada y los rublos, repitiendo lo mismo una y otra vez para impresionar a su audiencia, hasta que finalmente se enredaba en sus propias palabras y caía en el silencio. Tan solo 3 días después, cuando todos lo habían olvidado y nadie pensaba en atacarlo, Semyon agregó algo. En conclusión, indicando que cuando Zinovy Prokofyevich se uniera a la caballería de élite, el impertinente podría acabar perdiendo una pierna en la guerra y luego regresar con una pierna de madera, diciendo: «Semyon, buen amigo, dame algo de comer». En tal caso, Semyon Ivanovich no le daría nada y no miraría al insolente. Así sería, y él tendría que arreglársela solo. Todo esto parecía muy curioso y al mismo tiempo terriblemente divertido. Sin pensarlo demasiado, todos los inquilinos decidieron hacer un último ataque contra Semyon en masa, simplemente por curiosidad. Desde que Semyon comenzó a vivir en el mismo edificio que los demás, mostró un gran interés en conocer detalles sobre ellos y hacía preguntas inquisitivas, probablemente con motivos personales. Como resultado, se formaron relaciones entre él y los otros inquilinos de manera natural y sin mucho esfuerzo por parte de ninguno. Semyon siempre utilizaba una estrategia astuta para entablar estas relaciones, algo que el lector ya ha empezado a notar. Se levantaba de la cama alrededor de la hora del té, y al ver a los demás reunidos en grupo para prepararlo, se acercaba con actitud tranquila, sensata y amigable. Entregaba sus 20 kopecks como le correspondía y anunciaba su deseo de unirse a ellos. Los jóvenes se guiñaban el ojo entre sí, indicando que estaban en complicidad contra Semyon, y comenzaban una conversación que, al principio, era estrictamente apropiada y decorosa. Luego, uno de los más ingeniosos del grupo empezaba a contar noticias, que a menudo consistían en detalles completamente falsos y bastante increíbles, sin motivo aparente. Por ejemplo, diría que alguien había escuchado a su excelencia ese día decirle a Demid Vasilievich que, en su opinión, los empleados casados eran más confiables que los solteros y más adecuados para promociones, porque eran más constantes y sus habilidades mejoraban con el matrimonio. Por lo tanto, él, es decir, el hablante, estaba haciendo todo lo posible para casarse pronto con cierta Fevronia Prokofievna para mejorar sus oportunidades de promoción. O podría decir que se había mencionado varias veces que ciertos colegas suyos carecían completamente de gracia social y modales elegantes, y eran, por tanto, incapaces de impresionar a las damas de la alta sociedad. Para corregir este defecto, sería conveniente deducir una parte de su salario y, con el dinero obtenido, alquilar un salón donde pudieran aprender a bailar, desarrollar las habilidades de caballerosidad y buena crianza, así como cortesía, respeto por sus superiores, fuerza de voluntad, un corazón bondadoso y otras cualidades apreciables. O podría decir que se estaba organizando un examen para algunos de los empleados, comenzando por los más antiguos, en diversos temas para elevar su nivel cultural. Así, agregaría el hablante, se revelarían todo tipo de cosas, y ciertos caballeros tendrían que revelar su verdadera naturaleza. En resumen, se discutían miles de rumores absurdos. Todos creían estas historias de inmediato, mostraban interés, hacían preguntas y aplicaban los rumores a sí mismos. Algunos, adoptando un aire preocupado, empezaban a sacudir la cabeza y a pedir consejo a todos sobre qué hacer si les tocaba a ellos. No hace falta decir que incluso una persona mucho menos crédula y de corazón más duro que el señor Proharchin se habría sentido desconcertada por un rumor tan ampliamente aceptado. Además, estaba claro que Semyon tenía dificultad para captar ideas nuevas o poco comunes.
Cuando se le presentaba algo novedoso, necesitaba tiempo para procesarlo y entenderlo. Al principio, se mostraba confundido y finalmente podía llegar a comprenderlo, pero lo hacía de una forma muy peculiar y propia de él. Así comenzaron a mostrarse cualidades curiosas e inesperadas en Semyon. Charlas y chismes siguieron, y por caminos tortuosos, todo llegó finalmente a la oficina con algunas alteraciones. Lo que intensificó la impresión general fue que el señor Prohartchin, que siempre había mantenido una apariencia casi inmutable, de repente comenzó a mostrar un cambio sorprendente en su semblante. Su rostro, que solía ser inalterado, ahora estaba inquieto, y sus ojos, antes tranquilos, parecían temerosos y suspicaces. Este cambio inesperado en su conducta contribuyó a aumentar la sensación de sorpresa y curiosidad entre sus compañeros. Empezó a caminar suavemente, sobresaltándose y escuchando todo a su alrededor. Para completar su transformación, desarrolló una obsesión por investigar la verdad. Llevó su búsqueda de la verdad a tal extremo que se atrevió, en 2 ocasiones, a preguntarle a Demid Vasilievich mismo sobre la credibilidad de los extraños rumores que le llegaban diariamente en abundancia. Para completar su transformación, Semyon se obsesionó con descubrir la verdad. Su búsqueda llegó al punto en que, en 2 ocasiones, se atrevió a preguntar a Demid Vasilievich sobre la veracidad de los rumores que recibía constantemente. No mencionamos las consecuencias de las acciones de Semyon por respeto a su reputación. Como resultado, la gente empezó a percibirlo como alguien desagradable, que no respetaba las normas sociales y actuaba de manera inapropiada. Luego comenzaron a descubrir que había algo casi fantástico en él, y en esto no estaban completamente equivocados. Se observó en más de una ocasión que Semyon se olvidaba por completo de sí mismo. Sentado en su asiento, con la boca abierta y la pluma en el aire, parecía más una sombra de un ser racional que un ser racional en sí mismo. A veces, algún caballero, al encontrarse repentinamente con sus ojos distraídos, sin brillo y preguntándose, se asustaba y temblaba, y terminaba insertando por error en algún documento importante una mancha o una palabra equivocada. La conducta inapropiada de Semyon avergonzaba y molestaba a todas las personas verdaderamente bien educadas. Al final, nadie podía dudar del carácter excéntrico de Semyon, cuando una hermosa mañana corrió el rumor por toda la oficina de que el señor Prohartchin había asustado verdaderamente a Demid Vasilievich. Al encontrarse con él en el pasillo, Semyon había actuado de manera tan extraña y peculiar que había obligado a su superior a retirarse. La noticia del comportamiento de Semyon llegó finalmente a él mismo. Al oírla, se levantó de inmediato. Se abrió paso cuidadosamente entre las sillas y mesas. Llegó a la entrada, tomó su abrigo con su propia mano, se lo puso, salió y desapareció por un período indefinido. No sabemos si lo hizo por miedo u otro impulso, pero no se vio rastro de él durante un tiempo, ni en casa ni en la oficina. No atribuiremos el destino de Semyon simplemente a su excentricidad. Debemos señalar al lector que nuestro héroe era un hombre muy reservado, no acostumbrado a la sociedad. Hasta que conoció a los nuevos inquilinos, había vivido en completa soledad, marcado por una tranquilidad y un cierto misterio. Pasó todo su tiempo en Pesky, acostado en su cama detrás de una cortina desgastada, sin hablar ni relacionarse con nadie. Sus antiguos compañeros de cuarto vivían de manera similar. También eran personas misteriosas que pasaron 15 años recluidos tras sus cortinas desgastadas. Los días y años pasaban de manera uniforme y monótona, en un ambiente tradicional y sin cambios. Como todo a su alrededor seguía su curso de manera constante y placentera, ni Semyon ni Ustinya podían recordar con precisión cuándo se habían reunido con el destino. Pueden ser 10 años, pueden ser 20,
incluso 25 en total, solía decir a sus nuevos inquilinos. Desde que se instaló conmigo, pobre hombre, bendito sea su corazón. Así que era muy natural que el héroe de nuestra historia, al estar tan poco acostumbrado a la sociedad, se sintiera desagradablemente sorprendido cuando, un año antes, se encontró de repente en medio de una pandilla ruidosa y bulliciosa, compuesta por una docena de jóvenes compañeros de oficina y nuevos inquilinos. La desaparición de Semyon causó un gran revuelo en los alojamientos. No solo era que él había sido un favorito, también su pasaporte, que había estado en poder de la casera, parecía haberse extraviado accidentalmente. Ustinya lanzó un alarido, como era su costumbre en todas las ocasiones críticas. Pasó 2 días reprendiendo y acusando a los inquilinos, lloraba y decía que habían espantado a su inquilino como a un pollito y que todos esos burlones habían sido su ruina. Al tercer día, mandó a todos a buscar al fugitivo y a traerlo de vuelta a toda costa, vivo o muerto. Hacia la tarde, Sudbin fue el primero en regresar con la noticia de que se habían encontrado rastros. Él mismo había visto al fugitivo en el mercado de Tolkuchi y en otros lugares lo había seguido de cerca, pero no se había atrevido a hablarle. Había estado cerca de él en una multitud, observando una casa en llamas en Crooked Lane. Media hora después, Okeanov y Kantarev entraron y confirmaron la historia de Sudbin palabra por palabra. Ellos también habían estado cerca, lo habían seguido a no más de 10 pasos, pero tampoco se habían atrevido a hablarle. Ambos habían observado que Semyon estaba caminando con un vagabundo ebrio. Los otros inquilinos, después de reunirse y escuchar atentamente, llegaron a la conclusión de que Proharchin no podía estar muy lejos y que no tardaría en regresar. Sin embargo, todos coincidieron en que sabían que él había estado con un vagabundo borracho. Este vagabundo, realmente desagradable e insolente, parecía haber engañado de alguna manera a Semyon Ivanovich. Había aparecido una semana antes de la desaparición de Semyon en compañía de Remnev. Durante su tiempo en el apartamento, había contado su historia de sufrimiento por una causa justa. Explicó que anteriormente había estado en servicio en las provincias y que un inspector había venido tras ellos. Alegaba haber sufrido injustamente por una buena causa, que al llegar a Petersburgo se había postrado a los pies de Porfiri Grigorievich, quien lo había colocado en un trabajo gracias a algún tipo de favor. Sin embargo, debido a la cruel persecución del destino, fue despedido y con la reorganización, la oficina misma dejó de existir. Afirmó que no fue incluido en el nuevo personal revisado debido a su incapacidad para el trabajo oficial y a sus habilidades para tareas sin importancia, mezclado con su pasión por la justicia y la astucia de sus enemigos. Después de contar su historia, el señor Simoveikin, el vagabundo, no escatimó en mostrar su agradecimiento. Besó varias veces a su amigo Remnev, un hombre hosco y sin afeitar, y se inclinó ante todos en la habitación, incluyendo a Avdotia, la sirvienta. Los llamó a todos sus benefactores y se describió a sí mismo como indigno, problemático, mezquino e insolente. Rogó que no fueran duros con él por su situación miserable y su simplicidad. Luego, Simoveikin mostró un lado más animado y alegre. Besó las manos de Ustinya, a pesar de sus protestas de que sus manos eran toscas y no dignas de una dama. Prometió que en la tarde les mostraría su talento en una danza de personajes. Sin embargo, al día siguiente, su visita terminó en desastre. La danza, que debía ser entretenida, fue vista como una burla, o porque, como decía Ustinya, de alguna manera me trató con desprecio, como si yo no fuera una dama respetable. Y eso que soy amiga íntima del propio Yaroslav Hitch, un hombre con mucho prestigio y conexiones importantes en la ciudad. Si hubiera querido, podría haber sido la esposa de un oficial hace mucho tiempo. Simoveikin,
Tuvo que irse al día siguiente, tras causar todo ese alboroto. Pero la cosa no quedó ahí. Regresó de nuevo, y esta vez, después de otro episodio bochornoso, fue echado con aún más humillación. No obstante, el vagabundo era persistente. Con el tiempo, de alguna manera, logró ganarse la simpatía de Semyon, o al menos eso parecía. Pero esa amistad no resultó ser para nada beneficiosa. Simovékin, aprovechándose de la confianza de Semyon, terminó robándole un par de pantalones nuevos, un lujo que Semyon apenas se permitía, y ahora, para colmo, parecía que había llevado a Semyon por un mal camino, metiéndolo en quién sabe qué líos. Tan pronto como la casera se enteró de que Semyon estaba vivo y en buen estado, se relajó de inmediato. Ya no había necesidad de buscar su pasaporte ni de preocuparse más. Algunos de los inquilinos, por su parte, decidieron darle una bienvenida bastante peculiar al fugitivo cuando regresara. Con una mezcla de entusiasmo y travesura, rompieron el cerrojo de su habitación y apartaron la cortina que ocultaba la cama de Mr. Prohartchin. Revolvieron un poco las sábanas para que pareciera que alguien había estado ahí, y luego, con toda la astucia que pudieron reunir, tomaron la famosa caja de Semyon y la colocaron al pie de la cama. Pero eso no era todo. En la cama, colocaron una especie de maniquí improvisado con un pañuelo viejo, una gorra y un manto de la casera. La figura resultante, una versión bastante parecida al de una cuñada, era tan convincente que cualquiera podría haberla confundido con una persona real. El plan era simple pero efectivo. Cuando Semyon regresara, le dirían que su cuñada había llegado del campo y que lo estaba esperando detrás de la cortina. Pobre mujer. Pero las horas pasaban y Semyon no daba señales de vida. Mientras esperaban, Mark ya había apostado y perdido la mitad de su salario de medio mes con Prepolovenko y Kantarev. La nariz de Okeanov estaba roja e hinchada de tanto jugar a tirar al hocico y 3 cartas. Avdotia, la sirvienta, casi había terminado de dormir y 2 veces estuvo a punto de levantarse a buscar leña y encender la estufa. Y Zinovy, que salía corriendo cada minuto para ver si Semyon estaba llegando, ya estaba empapado hasta los huesos. Sin embargo, ni rastro de Semyon ni del vagabundo borracho. Finalmente, todos se fueron a la cama, dejando al maniquí cuñada detrás de la pantalla, listo para cualquier emergencia. No fue hasta las 4 de la mañana cuando escucharon un golpe en la puerta. Pero ese golpe fue tan fuerte y resonante que, al menos por un momento, hizo que todo el tedioso tiempo de espera valiera la pena para los inquilinos. Era él mismo, Semyon, el mismísimo señor Prohartchin, pero en un estado tan deplorable que todos quedaron pasmados de horror. Nadie se acordó ni un segundo de la broma de la cuñada. Semyon, el hombre desaparecido, estaba completamente inconsciente. Había sido traído, o mejor dicho, arrastrado por un taxista empapado y con la ropa hecha jirones. Cuando la casera, con el rostro lleno de preocupación, le preguntó al taxista de dónde había sacado a aquel pobre hombre tan maltrecho, el conductor contestó con voz firme: «Pues mire, no está borracho, ni ha tomado ni una gota de alcohol, eso se lo aseguro, pero parece que le ha dado un desmayo o algún tipo de ataque, o quizás lo golpearon». Los inquilinos rápidamente se apresuraron a examinarlo, apoyándolo cuidadosamente contra la estufa para poder revisarlo con más comodidad. Y, efectivamente, se dieron cuenta de que no era un caso de embriaguez, ni parecía que hubiera sido golpeado. Algo mucho más extraño y preocupante le estaba ocurriendo. Semyon no podía articular palabra. Su cuerpo se retorcía en una especie de convulsión y solo podía parpadear, moviendo sus ojos con desconcierto de un lado a otro, observando a los inquilinos que lo rodeaban. Todos ellos con sus trajes de noche, alarmados, comenzaron a interrogar al taxista, ansiosos por entender qué había pasado
y de dónde había sacado a Semyon en ese estado tan lamentable. «Lo encontré en las calles, por la zona de Kolomna», respondió el taxista. «No sé bien quiénes eran, pero no parecían caballeros, más bien un grupo de hombres bulliciosos y alegres. Cuando me lo entregaron ya estaba en ese estado. Si se habían estado peleando o si le dio algún tipo de ataque, quién sabe, pero esos tipos parecían estar pasándoselo bien». Con mucho cuidado, Semyon fue levantado en hombros por 2 o 3 hombres robustos y llevado hasta su cama. Cuando lo acostaron, Semyon sintió algo extraño. Era la cuñada, y también notó que sus pies habían tocado su preciada caja. De inmediato, dejó escapar un grito desgarrador. Se encogió casi hasta quedar en cuclillas sobre sus talones, temblando y sacudiéndose por completo. Con un gesto frenético, despejó un espacio en su cama, apartando todo a su alrededor. Su mirada, aunque temblorosa, reflejaba una extraña determinación. Parecía estar diciendo que preferiría morir que ceder la 100ª parte de sus pobres pertenencias a nadie. Semyon pasó 2 o 3 días completamente aislado, escondido detrás de la cortina que lo cubría de cualquier distracción o preocupación del mundo exterior. A la mañana siguiente, todos ya se habían olvidado de él. El tiempo seguía su curso, como siempre, hora tras hora, día tras día. En su cama, Semyon se debatía entre el sueño y el delirio, atrapado en un estado febril y confuso. Pero, sorprendentemente, no se quejaba ni gemía. Permanecía quieto, como una liebre que se esconde en su madriguera al escuchar al cazador. A veces, el silencio más absoluto reinaba en el apartamento, señal de que todos los inquilinos habían salido a trabajar. En esos momentos, Semyon despertaba y, para aliviar su soledad, se concentraba en los ruidos de la cocina. El sonido de la casera ocupada con sus tareas o el chapoteo constante de las zapatillas gastadas de Avdotia, quien, suspirando y gimiendo, limpiaba y organizaba cada rincón del lugar. Las horas pasaban en una especie de letargo, monótonas y aburridas, como el sonido del agua goteando sin cesar desde el armario hasta el lavabo en la cocina. Pero eventualmente, los inquilinos comenzaban a regresar, ya fuera de uno en uno o en grupos, llenando el apartamento de vida. Semyon podía escuchar perfectamente cómo se quejaban del clima. Se lamentaban del hambre, hacían ruido, fumaban, discutían y se reconciliaban. Jugaban a las cartas y hacían ruido con las tazas mientras se preparaban para el té. Semyon, casi sin darse cuenta, intentaba levantarse para unirse a los demás durante la hora del té, un derecho que tenía como inquilino. Pero tan pronto como lo intentaba, volvía a caer en un estado de sopor y comenzaba a soñar que ya estaba sentado en la mesa del té con todos, tomando su taza y charlando. En su sueño, Zinovy aprovechaba la conversación para meter un tema extraño sobre las cuñadas y las complejas relaciones morales que varias personas respetables tenían con ellas. Semyon, inquieto, sentía la necesidad de defenderse y responder a las insinuaciones. Pero cada vez que intentaba hablar, la frase, se ha observado más de una vez, salía de la boca de todos, cortando de raíz cualquier intento de objeción. Derrotado, Semyon solo podía soñar de nuevo, esta vez imaginando que era el primer día del mes y que estaba recibiendo su salario en la oficina. Después de desenvolver rápidamente el dinero que había envuelto en un periódico en las escaleras, Semyon echó un vistazo a su alrededor y se apresuró a esconder la mitad de su salario en su bota. Decidió que, al llegar a casa, le daría a su casera lo que le debía por la pensión. Luego, compraría algunas cosas necesarias y demostraría, quizás de manera accidental, que parte de su salario había sido deducido, dejándolo sin nada para enviar a su cuñada. Planeaba hablar con compasión sobre su cuñada, mencionándola cada día, y en 10 días
recordaría su pobreza para que sus compañeros no la olvidaran. Con esta decisión en mente, notó que Andrei Efimovich, un hombre calvo y silencioso que se sentaba en una oficina cercana y con el que no había intercambiado una sola palabra en 20 años, estaba en las escaleras contando sus rublos de plata. Mientras lo hacía, Andrei murmuró con desdén: «Dinero. Si no hay dinero, no habrá gachas». Luego añadió sombríamente: «Y tengo 7 hijos, señor». El hombre calvo, actuando más como un fantasma que como una persona real, movió la mano a unos 30 centímetros del suelo y con una expresión indignada miró a Semyon como si fuera el culpable de su situación. Se puso el sombrero sobre los ojos y con un sacudón de su abrigo se marchó. Semyon, asustado, sintió que la culpa de la acumulación de 7 hijos caía sobre él. Temiendo que el calvo lo persiguiera para quitarle todo su salario, corrió desesperadamente. A su lado, una multitud corría también, haciendo sonar su dinero en los bolsillos de sus abrigos. Finalmente, se encontraron en medio de un caos, con camiones de bomberos haciendo ruido y una masa de personas empujando a Semyon, casi hasta el mismo edificio en llamas que había visto, con el vagabundo borracho, conocido como el señor Simoveikin. Apareció de repente y se encontró con Semyon. Hizo un gran alboroto, lo tomó del brazo y lo arrastró hacia el corazón de la multitud. Al igual que antes, la avenida Fontanka y sus alrededores estaban abarrotados de gente. La multitud se extendía por toda la avenida, entre los 2 puentes, así como por las calles y callejones cercanos. Juntos, Semyon y el vagabundo fueron empujados detrás de una cerca, donde quedaron atrapados en un tumulto de espectadores. Todos los asistentes se habían congregado desde la calle, el mercado de Tolkuchi y las tabernas y restaurantes cercanos. En medio del caos, Semyon sintió una fiebre y un delirio que le hacían ver figuras extrañas revoloteando a su alrededor. Recordó a algunos de ellos. Entre la multitud destacaba un hombre de 7 pies de altura con una barba que le llegaba hasta el medio metro. Este caballero, que había estado justo detrás de Semyon durante el incendio, le había animado desde su posición elevada, mientras Semyon aplaudía con fervor el valiente trabajo de los bomberos. Entre las figuras que Semyon reconoció en el torbellino de la multitud, había un robusto joven que, en el pasado, lo había empujado mientras él intentaba trepar una valla para salvar a alguien. También vio a un anciano con un rostro enfermizo, vestido con una vieja bata acolchada atada a la cintura. Este hombre, que había estado comprando azúcar y tabaco para su inquilino durante el incendio, ahora se abría paso entre la multitud con una lata de leche y una jarra en las manos, mientras se dirigía hacia su casa, donde su esposa e hija estaban atrapadas y quemándose junto con 13 rublos y medio bajo la cama. Pero lo más impactante de todo era la mujer pobre y pecadora que había aparecido en sus sueños durante su enfermedad. Ella se presentaba de nuevo como antes, con zapatos de corteza desgastados y harapos, usando una muleta y llevando una cesta de mimbre. Gritaba más fuerte que los bomberos y la multitud, agitando su muleta y sus brazos, lamentando que sus propios hijos la habían echado y que había perdido 2 cobres. La confusión entre los niños y los cobres era tan enredada que todos intentaban comprenderla sin éxito. Pero la mujer seguía llorando y gritando, sin prestar atención al incendio, a la gente alrededor, ni siquiera a las chispas y brasas que caían sobre la multitud cercana. Finalmente, Semyon sintió un terror creciente al darse cuenta de que todo esto no era simplemente un accidente y que no podría salir impune. En ese momento, vio a un campesino cerca de él, con una camisa raída que le colgaba suelta y el pelo y la barba chamuscados. El campesino comenzaba a incitar a la multitud contra Semyon,
intensificando su sensación de desesperación. La multitud se apretaba cada vez más, el campesino gritaba, y, con una expresión de horror desbordante, el señor Prohartchin se dio cuenta de repente de que este campesino era en realidad un cochero al que había engañado 5 años antes, escapándose sin pagar a través de una puerta lateral y corriendo como si estuviera descalzo sobre ladrillos calientes. Desesperado, el señor Prohartchin intentó hablar, gritar, pero la voz le falló. Sintió que la multitud enfurecida se enroscaba a su alrededor como una serpiente multicolor, estrangulándolo, aplastándolo. En ese momento, el delirio se intensificó y Semyon vio que todo a su alrededor estaba en llamas. Su rincón, la cortina, el piso, Ustinia y todos los inquilinos. Su cama, su almohada, su edredón, su caja y, por último, su precioso colchón estaba ardiendo. Semyon, en un estado de pánico extremo, saltó, agarró el colchón y corrió arrastrándolo detrás de él. En su carrera descontrolada hacia la habitación de la casera, descalzo y en camisa, fue atrapado y llevado de vuelta detrás de la cortina. A pesar de su desesperación, la cortina no estaba en llamas. Parecía más bien que era la mente de Semyon la que estaba en llamas, consumida por su delirio febril. Los inquilinos lo regresaron a la cama, intentando calmarlo y asegurarle que todo estaba bajo control, mientras él seguía atrapado en su confusión y terror. Fue como si un organillero desaliñado y malhumorado hubiera metido a Punch, el personaje travieso conocido por causar caos, en una caja de viaje junto con otros personajes desordenados y perturbadores, como el Diablo, los Negros, el Pierrot y Mademoiselle Caterina con su afortunado amante, el Capitán. Un grupo de figuras caóticas de un espectáculo de títeres. La multitud que rodeaba a Semyon estaba tan agitada y desorganizada como esa caja, reflejando el estado tumultuoso y confuso de su mente. En medio de esta vorágine, Semyon estaba abrumado por la desordenada mezcla de recuerdos y alucinaciones, haciendo que su experiencia actual se sintiera como un caos incontrolable y surrealista. Todos, jóvenes y viejos, se agolparon alrededor de la cama de Semyon, mirándolo con expectativa. Aunque había recuperado el conocimiento, Semyon, por vergüenza o algún otro sentimiento, intentó esconderse debajo de las cobijas, evitando la atención de sus compañeros. Mark, el primero en romper el silencio, con un tono amistoso, le aconsejó a Semyon que mantuviera la calma, que era malo y vergonzoso estar enfermo, y que solo los niños pequeños se comportaban así. Lo animó a recuperarse y regresar a la oficina, bromeando sobre la baja categoría y las escasas ventajas de estar en su estado. A pesar de la aparente preocupación genuina de todos, Semyon permaneció en la cama en silencio, levantando obstinadamente la colcha sobre su cabeza. Mark, sin aceptar un no por respuesta, intentó nuevamente tratar a Semyon con dulzura, como se debe hacer con un enfermo. Sin embargo, Semyon murmuró algo entre dientes con desconfianza y comenzó a mirar a sus amigos con hostilidad, como si quisiera quemarlos con la mirada. Mark perdió la paciencia y, viendo que Semyon estaba simplemente siendo obstinado y exasperado, le dijo sin rodeos que era hora de levantarse, que su comportamiento era estúpido e impropio y que no debía impedir que los demás durmieran si él no quería hacerlo. Este discurso tuvo efecto. Semyon se volvió hacia Mark y con voz ronca pero firme le respondió: «Cállate, cachorro, hablador perezoso, hombre de boca sucia». Mark, sintiéndose insultado y un poco intimidado, notó que los demás no parecían sorprendidos por el insulto de Semyon, sino que parecían más bien satisfechos con la reacción. «Vaya, vaya, Semyon», exclamó el ingeniero de primer grado, que había estado escuchando atentamente. «Estás demostrando carácter. Eso es bueno.
justo lo que necesitas. Finalmente, Semyon Ivanovich se levantó de la cama, se puso el abrigo sin abotonar y tomó su sombrero de la mesita de noche. En ese momento, la habitación estalló en un alboroto general. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, algunos en voz alta, otros en voz baja. Se formaron grupos, se discutieron opiniones, se hicieron preguntas y se dieron respuestas. La emoción y el ruido aumentaron considerablemente. Algunos se daban palmadas en la espalda, otros se daban codazos, se cruzaron los brazos, se apretaron las manos. El calor, el ruido, el movimiento, la emoción alcanzaron su apogeo, y la actividad se volvía cada vez más frenética. Semyon, afectado por el caos y la emoción, también empezó a hablar, pero de manera desordenada. Comenzó con un discurso solemne, pero pronto perdió el hilo y terminó murmurando incoherencias, mirando a los demás con una mezcla de ofensa y confusión, como si los demás no hubieran escuchado nada bueno de él, sino que lo hubieran juzgado incorrectamente y lo hubieran dejado con la sensación de que su sabiduría y autoridad no valían nada. Afortunadamente, en este momento, alguien golpeó la puerta. La casera entró apresuradamente y anunció que había un incendio en la casa de al lado. Esta noticia, aunque alivió a algunos, provocó un nuevo alboroto. La multitud en la habitación se dispersó de inmediato. Todos se precipitaron hacia la puerta, empujándose, tropezando y cayendo unos sobre otros. Algunos incluso intentaron escapar por la ventana, mientras que otros, en su desesperación, rompían todo lo que encontraban a su paso. Incluso Semyon, olvidando por completo su dignidad y su apariencia, se precipitó hacia la puerta, atropellando a todos a su paso. Chocó contra la casera y la empujó bruscamente a un lado, sin tener en cuenta su edad, género o cualquier forma de cortesía. Sin embargo, todo esto resultó ser solo un sueño ridículo y sin sentido. En realidad, Semyon no era un hombre grosero y desconsiderado. Más bien, era una persona extremadamente amable y educada. Era conocido por su buen corazón, su respeto hacia las damas y su consideración hacia los ancianos, así como por su obediencia con sus superiores y su amabilidad con sus subalternos. En resumen, era un hombre perfectamente respetable en todos los aspectos. Tú, estúpido, murmuró Semyon Ivanovich, dirigiéndose a sí mismo con desdén. Si te cortaran la nariz, te la comerías con un trozo de pan y ni siquiera te darías cuenta. Mark Ivanovich, sin escuchar a Semyon, gritó con vehemencia. Puede que seas un hombre refinado, un verdadero caballero, pero no hace falta pasar un examen para casarse o aprender a bailar. El suelo está firme bajo mis pies. ¿Qué pasa contigo? ¿Se está hundiendo el suelo bajo tus pies o qué? Semyon, confundido, replicó. Pero no me lo preguntarán, ¿verdad? ¿Me dejarán en paz? Mark respondió. ¿Dejarte en paz? ¿Qué pasa ahora? Semyon continuó agitado. ¿Han echado al vagabundo borracho? Sí, dijo Mark, pero ese era un borracho. Tú eres un hombre, y yo también lo soy. Semyon insistió. Sí, soy un hombre. Un día todo está bien y al siguiente se ha ido. Mark, confundido, preguntó. ¿Qué se ha ido? Semyon exclamó. ¡La oficina! ¡La oficina! Mark intentó tranquilizarlo. Claro, la oficina es importante, pero te pagarán tu sueldo por el año y te encontrarán otro trabajo adecuado para tu edad. Semyon respondió con desesperación. ¿Sueldo? ¿Qué pasa si me he gastado todo? Si llegan ladrones y se llevan mi dinero. Y tengo una cuñada, ¿sabes? ¡Una cuñada! Mark, con calma, comentó. Una cuñada. Eres un hombre adulto. Semyon interrumpió. Sí, soy un hombre, pero tú, con tus modales refinados, eres un tonto. Eres un bruto. No es solo una broma. Los trabajos pueden desaparecer de repente. Demid dice que el puesto desaparecerá.
Mark, exasperado, gritó: ¡Basta con tu Demid! ¿Qué has hecho? ¡Confiesa si has hecho algo malo! ¡No hay nada de qué avergonzarse! Los presentes gritaron al unísono: ¡Está loco! ¡Se ha vuelto loco! Mientras la casera rodeaba con ambos brazos a Mark, temiendo que atacara a Semyon. Simovékin, el vagabundo, se dirige a Semyon con una mezcla de súplica y adulación. Vamos, no te enojes, buen hombre. No te ofendas. Eres una persona educada y respetable. Aunque parezcas estar molesto, sé que en el fondo eres un ser bueno y de gran corazón. Todo esto viene de tu bondad, de tu nobleza. Mientras Simovékin hace una reverencia exagerada hacia la casera, continúa: Me inclino ante ti y ante la casera. Aquí estoy, un simple mendigo, tratando de ganarme el respeto con mis humildes palabras. La gente buena siempre se ha comportado conmigo con respeto, y eso es algo que valoro profundamente. Después de eso, Semyon intentó seguir hablando, pero no se lo permitieron. Todos comenzaron a intervenir, rogándole, asegurándole y reconfortándolo. Finalmente, Semyon se sintió completamente avergonzado y, con una voz débil, pidió permiso para explicarse. Está bien, dijo. Soy atractivo, tranquilo, bueno, fiel y dedicado, hasta la última gota de mi sangre, ¿sabes? Oyes, cachorro engreído, concedido que el trabajo sigue, pero ves que soy pobre. ¿Y si lo quitan? Oyes, engreído, cierra la boca e intenta entender, lo tomarán y punto. Sigue, hermano, y luego no sigue. ¿Entiendes? Y tendré que mendigar mi pan, ¿oyes? ¡Senka!, gritó Simovékin frenéticamente, intentando ahogar el bullicio con su voz. ¡Eres un rebelde! ¡Te denunciaré! ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres tú para rebelarte? A un hombre estúpido y alborotador lo echarían sin más, pero ¿tú qué eres? ¿Un rebelde, cabeza de oveja? Bueno, eso es justo lo que es, dijo Semyon, con tono resignado. ¿Qué quieres decir?, preguntó alguien confundido. Mira, soy libre, él es libre, continuó Semyon, señalando a Mark. Y aquí estoy, acostado, pensando en todo esto. ¿En qué estás pensando?, interrumpió otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará si me acusan de ser un rebelde? Semyon se quejó, con preocupación. ¿Rebelde? ¡Senka, tú rebelde!, gritó Mark Ivanovich, levantándose con furia y acercándose a la cama. ¡Espera un momento! No, no es eso lo que quiero decir, interrumpió el señor Proharchin, agitando la mano para calmar el creciente alboroto. Solo escúchame, cabeza de oveja. Yo soy respetuoso de la ley. Soy respetuoso hoy, mañana y siempre. Pero de repente me echan y me llaman rebelde. ¿Qué estás diciendo?, intervino Mark, exasperado. ¿Qué quieres decir? Tú, oveja, no tienes nada que llamar tuyo. ¿Por qué? ¿Eres la única persona en el mundo? ¿Crees que el mundo fue hecho para ti? ¿Eres un Napoleón? ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Eres un Napoleón, Dime, ¿eres un Napoleón? Semyon no respondió. No porque estuviera avergonzado de ser comparado con Napoleón, sino porque estaba completamente agotado. Su enfermedad había llegado a un punto crítico. Pequeñas lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos febrilmente brillantes. Ocultó su rostro en sus manos temblorosas y, sollozando, empezó a lamentarse. Se describió como un hombre pobre y desafortunado, rogando a los presentes que lo perdonaran, que lo cuidaran, que no lo dejaran en la miseria. Mientras hablaba, miraba alrededor con una mezcla de terror y desesperación, como si temiera que el techo se desplomara o el suelo se abriera. Todos se conmovieron al ver su estado. La casera, con lágrimas en los ojos, lo acostó en la cama con cuidado, lamentando la suerte del pobre hombre. Mark, al darse cuenta de la influencia de mencionar a Napoleón, decidió actuar con amabilidad y ofrecer su ayuda a Semyon. Durante todo el día no se habló de otra cosa más que de Semyon. La gente se acercaba a él, le preguntaba cómo estaba y trataban de consolarlo. Pero al caer la noche,
la situación se agravó. Semyon comenzó a delirar y su fiebre aumentó. La preocupación se apoderó de todos y casi deciden llamar a un médico. Finalmente, los inquilinos acordaron cuidar de Semyon por turnos durante la noche y si algo pasaba, despertarían a todos de inmediato. Para mantenerse despiertos, se sentaron a jugar a las cartas. Junto a Semyon estaba su amigo, el vagabundo borracho, que había pasado el día en el suelo y había pedido quedarse a dormir. Sin embargo, como el juego se jugaba a crédito y no era particularmente emocionante, pronto se aburrieron. Dejaron el juego, comenzaron a discutir sobre diversos temas, luego a hacer ruido y gritarse entre ellos. Finalmente se dispersaron en sus rincones, aún enfadados y reflexionando sobre sus frustraciones. La falta de interés en quedarse despiertos se hizo evidente y pronto se fueron a dormir. El silencio reinó en el piso, tan profundo como el de un sótano vacío y aún más frío. El último en quedarse dormido fue Okeanov. Mientras estaba entre dormido y despierto, dijo después, creí escuchar a dos hombres hablando cerca de mí justo antes del amanecer. Okeanov dijo que reconoció a Zimoveykin cuando éste comenzó a despertar a su viejo amigo Remnev, que estaba justo al lado de él. Los dos se pusieron a susurrar durante un buen rato. Luego, Zimoveykin se alejó y se le escuchó tratando de abrir la puerta de la cocina. La casera después explicó que la llave estaba bajo su almohada y se había perdido esa noche. Okeanov también mencionó que parecía haber oído a Zimoveykin y a Remnev irse detrás de la cortina del inválido y encender una vela allí. Y no sé más, dijo. Me quedé dormido y me desperté, junto con todos los demás, cuando el grito que vino de detrás de la cortina hizo que todos en el piso saltaran de la cama. Para muchos parecía que una vela se apagaba en ese momento. Se desató un gran alboroto. El corazón de todos falló. Corrieron rápidamente hacia el origen del grito, solo para encontrarse con una pelea descontrolada llena de gritos, maldiciones y golpes. Encendieron una luz y descubrieron a Zimoveykin y Remnev en medio de una feroz disputa, protestando y maldiciéndose. Cuando los iluminaron, uno de ellos gritó, «¡No soy yo, es este rufián!», mientras que Zimoveykin entre gritos decía, «¡No me toques, no he hecho nada, lo juro!». Ninguno de los dos parecía en su sano juicio, pero durante el primer minuto nadie prestó atención a ellos. El inválido ya no estaba detrás de la cortina donde se encontraba antes. Inmediatamente separaron a los combatientes y los arrastraron lejos. Al mirar debajo de la cama, descubrieron al señor Proharchin escondido allí. Durante el caos, había arrastrado la manta y la almohada consigo mientras yacía inconsciente, dejando el catre vacío, salvo por el colchón viejo y grasiento, que nunca tuvo sábanas. Sacaron a Semyon y lo colocaron nuevamente en el colchón, pero pronto se dieron cuenta de que no había mucho que hacer por él. Estaba en un estado deplorable. Sus brazos estaban rígidos y parecía estar completamente desmoronado. Aún temblaba débilmente y sus movimientos eran apenas perceptibles. Intentó mover los brazos, pero no pudo articular palabra alguna. Solo parpadeaba los ojos de una manera que recordaba a cómo se mueven las cabezas decapitadas. Finalmente, su cuerpo se volvió cada vez más inmóvil y las últimas convulsiones débiles se desvanecieron por completo. El señor Proharchin partió con sus buenas acciones y sus pecados. Nadie sabía si Semyon había sido asustado por algo, si había tenido un sueño, como decía luego Remnev, o si había ocurrido alguna otra travesura. Lo único seguro es que, si en ese momento hubiera aparecido en el apartamento el jefe de oficina anunciando el despido de Semyon por rebelión, insubordinación y embriaguez, o si hubiera entrado una vieja mendiga diciendo ser su cuñada, o si Semyon hubiera recibido 200 rublos como recompensa,
o incluso si la casa se hubiera incendiado y su cabeza estuviera en llamas, es probable que él no hubiera movido un dedo en ninguna de esas eventualidades. Mientras la primera sorpresa comenzaba a disiparse y todos volvían a recuperar la capacidad de hablar, el apartamento se llenó de excitación y caos. Gritos, conjeturas y suposiciones volaban por el aire. Ustiña, desesperada, sacaba una caja de debajo de su cama, rebuscaba nerviosamente bajo el colchón y hasta en las botas de Semyon. Mientras interrogaban a Remnev y Zimoveykin, Okeanov, hasta entonces el más tranquilo, modesto y menos destacado de los inquilinos, de repente mostró un ingenio sorprendente. Con una rapidez inusitada, se puso el sombrero y se escabulló del apartamento en medio del tumulto, justo cuando el desorden y el caos alcanzaban su punto máximo en el apartamento, que hasta ese momento había sido tan tranquilo. La puerta se abrió de golpe. Apareció un personaje de aspecto distinguido, con un rostro severo y descontento, seguido por Yaroslav Hitch y sus subordinados. Eran los funcionarios que deben estar presentes en tales circunstancias. Y detrás de ellos, con una expresión de gran vergüenza, estaba el señor Okeanov, quien se había convertido en el centro de la atención. El personaje de aspecto caballeroso se dirigió directamente a Semyon, lo inspeccionó con una mueca de desaprobación y, encogiendo los hombros, declaró lo que todos ya sabían: el difunto estaba muerto. Añadió, casi como un detalle casual, que había ocurrido algo similar hace 1 o 2 días con un distinguido caballero que también había fallecido repentinamente mientras dormía. Tras esta declaración, el caballero, visiblemente descontento, se alejó diciendo que no lo habían molestado para nada y se marchó. Inmediatamente después, mientras Remnev y Zimoveykin eran entregados a la custodia de los funcionarios adecuados, Yaroslav Hitch tomó el protagonismo. Con la habilidad de un experto en tales asuntos, comenzó a interrogar a los presentes y se apoderó de la caja que la casera intentaba abrir. Revisó las botas, que estaban llenas de agujeros y eran inservibles, y las volvió a colocar en su lugar. Luego, ordenó que la almohada se colocara de nuevo. Llamó a Okeanov para pedirle la llave de la caja que se había encontrado en el bolsillo del borracho y, en presencia de los funcionarios correspondientes, desbloqueó y revisó las pertenencias de Semyon con solemnidad. Todo lo que encontraron fue una colección de objetos sin valor: 2 trapos, un par de calcetines, medio pañuelo, un sombrero viejo, varios botones, algunas suelas desgastadas y los empeines de un par de botas, es decir, una mezcla de cachivaches, restos y basura con un olor rancio. Lo único que destacaba era un candado alemán. Llamaron a Okeanov y lo interrogaron severamente, pero él estaba dispuesto a jurar que no sabía nada. Luego examinaron la almohada, que estaba extremadamente sucia, pero en términos generales era igual a cualquier otra almohada. Mientras se preparaban para levantar el colchón, se detuvieron para considerar su estado. De repente, algo pesado cayó al suelo con un tintineo. Al agacharse, vieron un rollo de papel y dentro una docena de rublos. ¡Eh!, exclamó Yaroslav Ilich, señalando una hendidura en el colchón de la que sobresalían cabellos y relleno. Revisaron la hendidura, que había sido cortada apresuradamente con un cuchillo y tenía unos 50 centímetros de largo. Al meter las manos en la abertura, sacaron un cuchillo de cocina, probablemente escondido allí después de cortar el colchón. Antes de que Yaroslav Ilich pudiera sacar el cuchillo y hacer otra exclamación, un segundo rollo de dinero cayó al suelo, seguido por 2 monedas de medio rublo, un cuarto de rublo, algo de cambio y una antigua moneda de 5 kopecks. Todo esto fue confiscado. En este punto, decidieron que sería prudente cortar todo el colchón con tijeras. Mientras pedían las tijeras, la vela parpadeante iluminaba una escena que habría sido extremadamente curiosa para cualquier espectador.
Un grupo de inquilinos se aglomeró alrededor de la cama, con los atuendos más pintorescos. Despeinados, sin afeitar, aún en ropa de dormir. Algunos estaban pálidos, otros sudorosos. Algunos temblaban, mientras que otros se veían febrilmente agitados. La casera, completamente desconcertada, permanecía de pie con las manos cruzadas, esperando pacientemente a Yaroslav Ilich. Desde el horno, Avdotia, la sirvienta, y el gato de la casera observaban con curiosidad y miedo. La cortina rota y despedazada yacía en el suelo. La caja abierta revelaba sus poco acogedores contenidos, y el edredón junto con la almohada estaban tirados desordenadamente, cubiertos de pelusa del colchón. Sobre la mesa de 3 patas, la pila creciente de plata y monedas brillaba en la luz. Semyon, sin embargo, mantenía una extraña compostura, yacía tranquilamente en la cama, ajeno a la conmoción que le rodeaba. Cuando trajeron las tijeras y el asistente de Yaroslav, impaciente, sacudió el colchón para retirarlo de debajo de Semyon, éste se movió educadamente, girándose hacia un lado con la espalda hacia los curiosos. En un segundo sacudón, se volteó completamente sobre su rostro, y al faltar la última tabla del armazón de la cama, de repente se hundió cabeza abajo, dejando a la vista solo sus 2 piernas huesudas que se alzaban como ramas de un árbol carbonizado. Este fue el segundo incidente de la mañana en que el señor Prohartchin metía la cabeza debajo de la cama, lo que despertó sospechas entre los inquilinos. Encabezados por Zinovy Prokofyevich, algunos de ellos se arrastraron debajo de la cama, decididos a investigar si había algo escondido allí. Pero se dieron golpes en la cabeza en vano, mientras Yaroslav les gritaba para que liberaran de inmediato a Semyon de su incómoda posición. 2 de los más sensatos se apresuraron a agarrar cada uno una pierna y lo arrastraron hacia la luz, colocándolo nuevamente sobre la cama. Mientras tanto, el relleno y el cabello del colchón volaban por todas partes, y la pila de monedas sobre la mesa seguía creciendo. ¿Y qué cantidad de dinero había? Nobles rublos de plata, sólidas monedas de rublo y medio, pequeñas monedas de medio rublo, y hasta las más humildes monedas de 1/4 de rublo y kopecks, todas envueltas cuidadosamente en pequeños trozos de papel. Cada una de estas monedas había sido guardada con una meticulosidad asombrosa. Entre las curiosidades se encontraban 2 fichas de algún tipo, un Napoleón de oro y una moneda muy rara de origen desconocido. Algunas de las monedas más antiguas eran de la época de Isabel, Pedro y Catalina. Incluso había kreuzers alemanes y antiguas monedas de 15 kopecks, perforadas para ser usadas como pendientes. Aunque muchas de las monedas de cobre estaban oxidadas y verdes por el tiempo, todavía eran consideradas raras por su antigüedad. Cuando finalmente terminaron de abrir el colchón y lo sacudieron varias veces sin que cayera nada más, apilaron todo el dinero sobre la mesa y comenzaron a contar meticulosamente cada moneda. A primera vista, cualquiera podría haberse dejado engañar y estimado que era una fortuna, tal vez 1 millón. La pila de dinero era inmensa. Pero no era 1 millón, aunque sí resultó ser una suma considerable. Exactamente 2.497 rublos y medio. Así que, si Zinovy Prokofyevich hubiera contribuido un poco más el día anterior, tal vez habría habido justo 2.500 rublos. Tomaron el dinero, sellaron la caja del difunto, escucharon las quejas de la casera y le informaron sobre cuándo y dónde debía presentar su reclamación por la pequeña deuda que el difunto tenía con ella. Se tomó un recibo de la persona correspondiente. En ese momento se hicieron algunas insinuaciones respecto a la cuñada, pero al convencerse de que, en cierto sentido, la cuñada era un mito, un producto de la imaginación defectuosa con la que más de una vez habían reprendido a Semyon, abandonaron la idea por ser inútil, perjudicial y desfavorable para el buen nombre del señor Prohartchin.
y así el asunto llegó a su fin. Cuando el primer impacto pasó y los inquilinos se recuperaron, la verdad sobre su difunto compañero comenzó a asentarse. El bullicio inicial se desvaneció, dejando un silencio tenso mientras todos se miraban desconfiadamente. Algunos se sintieron profundamente ofendidos por el comportamiento de Semyon, incapaces de asimilar la idea de que había logrado ahorrar tanto dinero en secreto. ¡Qué fortuna tan inesperada! Mark, tratando de mantener la calma, intentó explicar por qué Semyon había entrado en pánico tan repentinamente, pero nadie le prestó atención. Shinobi se quedó absorto en sus pensamientos. Okeanov tomó un trago para calmarse y el resto de los inquilinos se veían abatidos. Uno de ellos, Kantarev, con una nariz afilada como la de un gorrión, decidió empacar sus cosas cuidadosamente esa misma tarde. Mientras ataba sus cajas y bolsas, explicó fríamente a los curiosos que los tiempos eran difíciles y que las condiciones en este lugar ya no eran asequibles para él. La casera se lamentaba sin cesar, lamentándose por Semyon y maldiciendo por no haber aprovechado su situación solitaria. Mark fue interrogado sobre por qué el difunto no había llevado su dinero al banco. «Era demasiado simple, mi buena alma. No tenía suficiente imaginación», respondió Mark. «Sí, y tú también has sido demasiado simple. Buena mujer», agregó Okeanov. «Durante 20 años, el hombre se mantuvo encerrado aquí en tu piso. No te diste cuenta de lo que estaba pasando mientras tú seguías cocinando sopa de col y no tenías tiempo para darte cuenta. Ah, mi buena mujer». «Oh, el pobre querido», continuó la casera. «¿Qué necesidad había de un banco? Si me hubiera traído su dinero y me hubiera dicho: tómalo, Ustiña, aquí está todo lo que tengo. Cuídame y aliméntame mientras esté en la tierra». Entonces, por el recuerdo sagrado, lo habría alimentado, le habría dado de beber y lo habría cuidado. «Ah, el pecador! ¡Ah, el engañador! Me engañó, una pobre mujer solitaria». Volvieron a acercarse a la cama. Semyon estaba ahora tumbado correctamente, vestido con su mejor traje, o más bien, su único traje. La corbata, atada de manera algo torpe, ocultaba su barbilla rígida, aunque estaba lavado, cepillado y un poco afeitado, ya que la única navaja, que pertenecía a Shinobi, había perdido su filo hace un año y se vendió muy bien en el mercado de Tolkuchi. Los otros solían ir a la barbería. El desorden aún no se había ordenado. La cortina rota seguía allí, un símbolo de cómo la muerte revela todos nuestros secretos y mañas. El relleno del colchón estaba esparcido en montones, y la habitación, ahora tan tranquila, parecía el nido en ruinas de una golondrina, destrozado por la tormenta, con los pichones muertos y su cálido lecho de plumas esparcido a su alrededor. Semyon parecía más un viejo gorrión engreído que una víctima de la muerte. Ahora permanecía en calma, escondido, como si no tuviera nada que ver con el engaño descarado de estas buenas personas. No prestaba atención a los sollozos y lamentos de su casera afligida. Más bien, como un astuto capitalista, parecía estar inmerso en algún cálculo especulativo, incluso en su ataúd. Su rostro mostraba una profunda reflexión y sus labios estaban cerrados con un aire significativo, algo que Semyon nunca había mostrado en vida. Parecía querer comunicar algo muy importante y urgente, como si no hubiera tiempo que perder. Y parecía como si pudieran escucharlo. «¿Qué pasa? Deja de hacer eso, mujer estúpida. No llores. Ve a la cama y duerme, mi buena mujer. ¿Escuchaste? Estoy muerto. No hay necesidad de alboroto. ¿De qué sirve realmente? Es agradable estar aquí. Aunque no quiero decir eso, ¿entendido? Eres una dama fina, eres una dama regular. Entiende esto. Aquí estoy muerto ahora, pero mira, ¿y si eso no fuera así? ¿Y si me levantara, escuchaste? ¿Qué pasaría entonces?» Fin. ¡Ay, amigos! Así concluye este relato.
Realmente me ha sorprendido, porque encontramos una gran reflexión sobre los extremos de la vida. Nos muestra cómo el afán por la seguridad y el miedo al futuro pueden alejarnos de lo más humano, de la conexión con los demás. La vida, al final, nos enseña que debemos encontrar un equilibrio en todo, ni derrochando sin pensar, ni viviendo con una austeridad que nos despoje de nuestra propia dignidad. Porque al final, como bien sabemos, nada nos llevamos de este mundo. Todo lo que acumulamos se queda aquí, pero lo que dejamos en la vida de los demás, ese es nuestro verdadero legado. Espero que este cuento les haya tocado como a mí, y me encantaría saber qué les ha parecido. Los invito a dejarme sus comentarios, reflexiones o sugerencias sobre otros relatos que quieran que leamos juntos aquí, en Tinta y Papel. Nos vemos en la próxima lectura y recuerden, el equilibrio en todo es el camino hacia una vida más plena.